tienen un hermano más y tenemos muchos por todos lados. Y qué bueno es conocernos y compartir las maravillas que Dios nos enseña y que Él nos da a través de su palabra. En esta noche vamos a continuar, están estudiando el libro de Hechos y vamos a leerlos juntos. Hechos 15, capítulo 15, versículo 36. Vamos a leer hasta el capítulo 16, versículo 5, 11 versículos. Y vamos a leerlos todos juntos. ¿Me acompañan? Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti, Dios bendito, por tu palabra, Dios Santísimo. Y te pedimos a ti que a través de tu Santo Espíritu en esta noche nos ayudes, Señor, nos ayudes a mirar esas riquezas gloriosas que están en ella, que podamos deleitarnos, Señor, y que sobre todas las cosas tu palabra nos pueda corregir, nos enseñe el camino, la verdad, que nos enseñe a tu Hijo amado Cristo, y que podamos tener el gozo de la salvación que tú nos das, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el que guíe esta enseñanza, que seas tú, que sea tu poder, porque nosotros, Señor, somos pecadores y te fallamos, nada podemos hacer sin tu presencia, Señor. Es tu gloria, es tu honra, son tus riquezas, todo es tuyo, todo te pertenece a ti, Señor. Y aquí solamente vamos a transmitir lo que tú ya has establecido y lo que tú has dicho. Bendecimos tu palabra, Señor, en esta noche, bendecimos a tu Santo Espíritu y a tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de esta prédica: la verdad derriba argumentos. Permítanme compartir con ustedes una breve analogía antes de empezar el desarrollo de esta prédica. Sabemos que todo país está bajo un régimen político y social. Sus gobernantes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley. Vivimos en un país libre de expresión y libertad de religión. Prácticamente todas las religiones del mundo están aquí, en este país, ya sea en mayor o menor cuantía. Las tres principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo e el islam, están presentes en este país. Predominan los grupos de protestantes y los católicos romanos. Es aquí donde surge un sinnúmero de desacuerdos en cuanto a quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Todos afirman tenerla,
En el mundo actualmente existen 194 países que con seguridad cada uno de ellos promueve tener la verdad. Como resultado a esto, vivimos en un mundo dividido. Una de las principales razones, la religión. Se distinguen divisiones por concepciones teológicas, por revelación, por origen o por procedencia, por surgimiento de nuevos movimientos religiosos. Pero ante todas estas divisiones y desacuerdos, tenemos que recordar que la verdad prevalecerá. Amén. Amén. Y en un determinado momento, toda rodilla se doblará ante el único Dios y Rey del universo, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Vamos a ver 3 puntos en este mensaje. El primero, el desarrollo del carácter cristiano en medio de desacuerdos. El segundo punto, un mensaje de salvación, y vamos a culminar con responsabilidades de los creyentes. Es de suma importancia el contexto gramatical para poder entender claramente el mensaje de Dios y para nuestras vidas que sean edificadas, para que podamos crecer espiritualmente. Hay palabras que necesitan ser analizadas para que su significado nos permita adentrarnos en las gloriosas riquezas del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Primer punto, el desarrollo del carácter cristiano. Tenemos que tomar en cuenta que el carácter cristiano se desarrolla en el amor y en la obediencia a Cristo. Vamos a dar comienzo, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Un versículo, muchas palabras que nos abren las puertas a esas gloriosas riquezas del Señor, nos ayudan a entender. Vemos, aquí vamos a ver gran parte, una esencia, casi gran parte de la esencia de este mensaje. Dice, volvamos. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar. Volvamos es un imperativo, es una orden, es una palabra autoritativa. Detrás del verbo volver hay muchas razones. Hay un motor que nos impulsa a volver. Ahora, la primera y la más importante, tomen en cuenta esto, es la voz del Espíritu Santo. No fue el Espíritu de Dios quien los dirigió en todo momento, quien les prohibió entrar en ciertas regiones. Les voy a leer los versículos. De Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién estaba en control? El Espíritu de Dios. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Toda la dirección la lleva el Espíritu de Dios. Y aparte de esta razón, la principal, el escuchar a la voz del Espíritu Santo, es Él el que le está motivando, es Él el motor, es Él el que empuja. Hay otras razones detrás de esto. Pablo tenía que volver a visitar a sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque había amor en él. Por el amor, la preocupación por sus necesidades, muchas de las que no conocemos con exactitud, pero está muy claro
que hay un deseo ferviente de verles a sus hermanos, saber cómo están, cómo está su vida espiritual, cómo está su fe, cómo está su amor hacia Dios. Dice en el versículo 36, para ver cómo están. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? No prácticamente físicamente, pero sí espiritualmente, que es mucho más importante, y otras necesidades más. Y también su compromiso con la obra, su compromiso con el Señor. Algo más que lo dice, visitar. Él llama a visitar a todas las ciudades. Algo que aprendemos aquí al referirse a todas por igual. El apóstol Pablo no nos muestra preferencias a un solo grupo de hermanos. Dice el texto, visitar a todas las ciudades. A todos los ama por igual, no tiene preferencias, una enseñanza para nosotros. No podemos tener preferencias en un solo lugar, en una sola iglesia, en un solo grupo, no. Tenemos que amarnos todos como hermanos, por igual. Estos hermanos ya habían escuchado la palabra del Señor. Él los había instruido en la verdad, porque nos dice que eran ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Él ya les había hablado sobre la palabra del Señor, sobre su verdad. Esta preocupación y el amor de Pablo muestra un carácter benevolente, un corazón renovado que glorifica a Dios. Sus acciones y sus deseos cumplen el mandato de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Su amor va más allá de una visita, de una enseñanza. Su preocupación por el estado espiritual de los hermanos está vigente y hay el ferviente deseo de volverlos a ver. ¿Para qué? Ya no para arrastrarlos, para encarcelarlos. Ahora su deseo es de alimentarlos. Está preocupado por recordarles las promesas de Dios. Les quiere recordar que son libres, que ahora son libres del pecado. Si me acompañan, Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algo que el apóstol les quiere recordar: libres en Cristo. Debemos recordar que el odio, el desprecio que Pablo sentía antes de su conversión por todos estos hermanos, por ellos, Dios de una manera maravillosa, en un momento inesperado, lo transformó en amor y en estima. De igual manera, nosotros deberíamos pedir a Dios cada día que sea Él quien renueve nuestros corazones. Cuando nos visite el odio, el desprecio por alguien, en ese momento seamos derribados de esas montañas de orgullo donde muchos nos podemos encontrar, y que podamos caer rendidos a los pies de Cristo, como le pasó al apóstol Pablo, para que podamos ser transformados a su imagen, y para ahora que podamos buscar a los hermanos, pero ahora para amarlos, para edificarlos. Continuamos en el versículo 37. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En estos versículos vemos que surge un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Aparentemente una simple discusión. Él va, él no va, yo le llevo, tú le llevas. Surge una discusión. Pablo, pues, una enseñanza aquí clave. Un hombre de Dios que está predicando, su propósito es llevar la palabra, viajar de lugar en lugar, llevando la palabra, la verdad.
pero dice, Marcos no va conmigo, yo no lo llevo, parafraseando, no lo llevo porque es un desertor. Él nos dejó, nos abandonó, no quiso trabajar, no va. Entonces aquí podemos ver algo de orgullo, falta de tolerancia, falta de perdón, porque ¿quiénes somos nosotros para no darle la oportunidad más? ¿Esto qué nos puede mostrar? ¿Qué nos muestra? Que fueron hombres, que el único santo, el único recto, el único que cumplió fue Jesús, que muchos de ellos se equivocaron, no una, muchas veces, a pesar de todo lo que estaban haciendo, pero Dios nos muestra más allá de que nosotros vemos. Un desacuerdo, una discusión muy simple, aparentemente, la visión la misma, llevar el evangelio, predicar, pero entran en un desacuerdo y toman la decisión de separarse. A pesar de que ellos tenían una hermandad, a pesar de que estuvieron juntos, trabajando arduamente en la obra del Señor, estaban juntos predicando, siempre en la defensa de la verdad, siempre en obediencia y cumplimiento a lo que ellos fueron enviados, pero terminaron separándose, tomaron distintas direcciones, pero en este desacuerdo, mire qué belleza, en este desacuerdo Dios se iba a glorificar en medio de sus debilidades. Amén. Como lo dije, se ve claramente acciones donde muestran falta de tolerancia unos con otros. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice? Toleraos unos con otros en el amor de Cristo. Tolerémonos, amémonos. No seamos rápidos, no seamos impulsivos y no perdonamos, nos damos la vuelta y caminamos. No, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Pero Dios se va a glorificar en medio de nuestras debilidades. Él es el único fiel y sus planes son mucho más altos que los nuestros, fueron muchos más altos que los de Pablo, que Bernabé. Si me acompañan en Isaías 55:8, 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Regresemos al versículo 40. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Recuerde, manténgale en su mente, ¿por qué razón no fue Marcos? Porque Pablo lo miró, que era un hombre de qué? Que no tenía testimonio, se fue, no quiero trabajar, se alejó, desertó. Pablo le dijo, no, tú no vas, tome en cuenta eso, acuérdese, porque vamos a ver algo más. En este versículo 40, dice, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Aquí podemos ver una sabia decisión por parte de los hermanos. Los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Hermanos, no existe mejor cuidado. Nunca podremos estar mejor que en las manos de nuestro Señor. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra ciudad, solo en las manos de Dios estaremos seguros. Él es quien nos guarda del mal. Cantamos, Él es nuestro refugio. Debajo de sus alas estaremos seguros, dice David. ¿Sabemos por qué? Porque el Señor es fiel y su verdad es nuestro escudo y baluarte. Qué decisión tan sabia, algo que nosotros tenemos que aprender a través de todas estas escrituras. Seamos sabios. ¿En qué forma? En medio de los problemas, de las circunstancias, pongámoslo en manos de Dios. Encomendémonos al cuidado misericordioso del Señor y podremos descansar en paz.
en el capítulo 16, del versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. Tomen en cuenta esta palabra. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este discípulo Timoteo era un joven al cual Pablo había conocido en su primer viaje. La escritura nos dice que su madre era judía, ella era creyente, pero su padre era griego. Esta es la razón por la cual Pablo decide circuncidarlo. ¿Para qué? Para evitar un alboroto entre el pueblo judío. Recuerden que ya habían tenido suficiente discusión con respecto a este tema de la circuncisión. Pedro les había dicho: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, no por la gracia no merecida que proviene del Señor. Pablo también les estaba recordando que la salvación es por fe en Cristo, no por la circuncisión, no por obras, solo por la gracia del Padre. Gálatas 5:6, si la puede buscar. Gálatas 5:6 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos nos confirman lo que cantamos: la salvación es del Señor, pertenece a Él. No es por obras, no es la circuncisión, no son los circuncisos, los incircuncisos, es solamente por la fe. Y en estos versículos que acabamos de leer, también vemos que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Dónde estaba su testimonio? No había testimonio de Marcos. Si había algún testimonio, de un desertor, de alguien que ya no quiso trabajar en la obra, que los dejó a medias. Y Pablo dijo: no va. Pero ¿cuál es el caso con Timoteo? Él lo conocía. Y los hermanos, el pueblo, hablaban de él. Él no tenía que decir: llévame, yo puedo ayudar, yo sé, yo tengo conocimiento. No, los propios hermanos daban testimonio de su vida y Pablo decidió llevarle a él. ¿Cuál es la enseñanza en estos dos personajes? Es muy importante que a medida que estudiaba el mensaje, pude ver la importancia del testimonio de cada uno de nosotros, la importancia de cuidar nuestro testimonio, de no olvidarnos que somos embajadores de un rey, del Rey de Reyes, que tenemos que tomarlo muy en serio, embajadores del reino. Aquí en la iglesia todos nos vemos hermosos, todos alabamos, todos levantamos las manos, nos hablamos bonito, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, hermoso. Pero nuestro testimonio afuera, ¿cómo está? Ante la gente, ante un mundo perdido, ante un mundo que está perdido en sus delitos y pecados, como mencionaban antes en la palabra, así como nosotros estuvimos un día perdidos, muertos. De igual forma, el mundo está afuera y a donde nosotros estamos. ¿Cuál es nuestro testimonio ante el mundo, ante la gente
que son los primeros que van a levantar la mano en contra nuestra, si es que no somos buenos representantes del Evangelio. Nuestro deber, poder mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, y que no nos vendamos afuera, que no nos vendamos al mundo, y que podamos ser guiados a través de su palabra, que sea la gracia, el poder del Espíritu Santo que nos pueda guiar afuera. Es Él el que nos va a avisar y nos va a decir cuando obramos mal, cuando hicimos algo mal afuera, y que dejamos mal al Evangelio, que no lo representamos a Dios como Él nos ha mandado. Es una enseñanza, es una exhortación al pueblo de Dios, para todos nosotros, primero para mí, porque lo que hablamos tenemos que vivir, lo que predicamos, lo que miramos en la Escritura nos lleva a vivir, a poder vivir, pero con gozo, que haya gozo, con el amor de Cristo. La palabra de Cristo no está para confrontación. No tenemos que salir y en la calle confrontar a la gente y entrar en discordia. Preferible perder una discusión que perder un alma. No, tenemos que ser mansos, tenemos que ser astutos. ¿Para qué? Para ganarle las almas, con el amor de Cristo. Entonces, de esa forma, nuestro testimonio lo vamos a cuidar y lo vamos a mantener, para que no nos manchen y el día de mañana no nos quieran llevar. Los mismos hermanos digan, tú no vas, tú has manchado el Evangelio. Y nos vamos a sentir mal. Ahora, que Dios nos perdona, por supuesto que nos perdona. Que fallamos a cada instante, por supuesto que fallamos. Pero tenemos que tratar y trabajar y caminar en eso. Día a día, constantemente tenemos que caminar y pedir al Espíritu de Dios que sea Él nuestro guía. Como Él guiaba a los apóstoles, como Él les hablaba, como Él les mostraba a dónde ir, a dónde no ir, que Él sea el guía de nuestras vidas. Que nosotros seamos como Timoteo, que tengamos un testimonio, que la gente hable por nosotros. El mejor ejemplo es Jesús, obviamente, pero cuando relacionamos estos dos personajes, Marcos y Timoteo, pues podemos ver una diferencia en el testimonio. ¿Qué más podemos ver ahí? Vemos un carácter benevolente de Pablo, el amor al comienzo, su preocupación por el pueblo, el deseo de llegar, el Espíritu Santo lo lleva, pero al mismo tiempo no vas. Hay decisiones erróneas. ¿En medio de qué? De un camino a la predicación. No iban a hacer nada malo, pero en ese caminar vamos a cometer muchos errores. Y lo más importante sobre todas las cosas es que podamos rectificar esos errores, que podamos reconocerlos y admitirlos y poder arrepentirnos de ellos. Y que Dios nos ayude, y de esa forma nosotros vamos a poder ser obedientes. Continuemos en el versículo 4, dice: al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Este versículo les quiero leer en una versión sencilla, me agrada mucho y les voy a explicar. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Aquí hay un recordatorio de las ordenanzas que se deben cumplir. ¿Para qué? Con el propósito de que su fe sea fortalecida y que el Evangelio sea esparcido. Llegamos a la esencia de este mensaje. Vemos que el desempeño, la función, el llamado, la obediencia de los apóstoles a lo establecido por su Maestro, por Jesús, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, mandato de Jesús. Las decisiones de los apóstoles y de los ancianos no eran nuevas para ellos. Las enseñanzas, recordemos que las impartió el Maestro, las impartió Jesucristo, quien fue el que llamó a cada uno de ellos para enseñarles y enviarles como heraldos de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad nos relata Juan en su Evangelio.
que Jesús es la verdad. Él es la palabra que se hizo carne. Juan 1:1, la puede leer conmigo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino que Dios ofrece ante la caída del hombre. El Padre prometió que habría un Salvador, que habría una verdad, que habría un mensaje de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestro Salvador. Primera de Timoteo 1:15, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Permítanme repetirles. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos al último versículo, 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Otra versión nos dice, se fortalecían en la fe. Las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué les fortalecía a estas iglesias? ¿En qué manera la fe es fortalecida? ¿De qué manera la fe crece? Por la palabra. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Dios no era la palabra de los sacerdotes, no era la palabra de los judíos ni de los fariseos, es la palabra de Dios. Es esa palabra, la palabra que vivifica el alma, es la palabra que fortalece nuestras almas, la fuente inagotable de agua viva, la que velozmente corre y sola se glorifica. No necesita la ayuda de nadie, sola se glorifica. Y ella no regresa vacía, sino será prosperada en todo lo que el Señor desea. Su palabra será prosperada en lo que Él desea y para lo que Él la envió. Dice el salmista, no arrebates de mí tu palabra de verdad. Y que nosotros podamos decir, Señor, no la quites de mí. Él es mi única esperanza. En ella medito de día y de noche. Que podamos meditar en su palabra de día y de noche. Es la promesa que renueva nuestras fuerzas. Es ella la que nos consuela. En toda dificultad está ahí. Y nosotros, con su ayuda, seguiremos obedeciendo sus enseñanzas por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque su palabra es una lámpara que guía nuestros pies y una luz para nuestros caminos. Ese es el mensaje de salvación. La tercera, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Nuestras responsabilidades son claras. Llevar el mensaje de salvación. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo Jesús en esta tierra? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de todos nosotros como creyentes? Llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con amor, con el amor de Cristo, con el mismo amor que predicó Jesús. El mismo mensaje que anunciaron sus discípulos, con ese amor por el cual Cristo Jesús entregó su vida, por ese amor por el cual derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz.
en la cruz del Calvario. Ese fue el precio para nuestra redención. No fue nada barato, fue su vida. Dice Isaías que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo y la ira de Dios, sobre el único santo, sobre el único que no cometió pecado, sobre Cristo. Ese, amados hermanos, ese es el precio de nuestra salvación. Su mensaje debería alcanzar hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15 dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Para concluir, la palabra, ustedes que están estudiando el libro de Hechos, lo han visto, que la palabra fue predicada en Jerusalén, que la palabra fue predicada en Judea, fue predicada en Samaria, y nosotros seguiremos predicando hasta alcanzar lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Amén. 3 aplicaciones en este mensaje. Primero, el amor a nuestro prójimo nos permitirá llevar un mensaje puro, apartado de nuestros pensamientos y paralelo a la Escritura. Repito, el amor. ¿Cuál amor? El amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, nos permitirá llevar un mensaje puro, como está en la Escritura, apartado de nuestros pensamientos y paralelo a la Escritura. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda aplicación: vamos a dejar en las manos de Dios absolutamente todo, como nos enseña la Escritura, esa decisión sabia de sus hermanos, encomendados en la misericordia de nuestro Señor. No tengo nada que darte, hermano, nada tenemos, pero sí te puedo encomendar en las manos del Dios Todopoderoso, que tiene todo y que es dueño de todo y que sabe todo y conoce todo. En sus manos estás. Qué mejor decisión, qué sabia. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar todo en las manos de Dios, absolutamente todo. El ministerio, los hijos, la familia, el trabajo, nuestros deseos personales, a la misma manera como los hermanos lo hicieron, a la misericordia de Dios. Y también cada uno de nosotros, encomendémonos en sus manos. Yo le encomiendo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a la iglesia, pero primero yo también tengo que ponerme en sus manos. Señor, aquí estoy, soy tuyo y haz lo que tú desees. Y el tercero y último, caminemos con Dios, incluso en medio de desacuerdos. Recuerden en la introducción, estamos en un mundo caído, lleno de desacuerdos. ¿Quién tiene la verdad? La pelea, los conflictos. En medio de todos los desacuerdos, nosotros vamos a caminar con Dios. Él nos va a mantener firmes en la fe, nos va a mantener anclados en la verdad del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Dios bendito. Espíritu de Dios, sé tú con nosotros. Te pedimos que no recuerdes esa palabra que vivifica cada instante que estamos débiles, Señor. Que no comprometamos tu verdad, que es ella que va a derribar todos los argumentos que el mundo nos trae. Es ella la que confronta, Señor. Permítenos a nosotros ser esos heraldos. Ayúdanos a cada uno de los que está aquí, Señor, a cada uno de nosotros, a llevar ese mensaje de salvación, Señor, a compartir
Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder desarrollar un carácter benevolente, lleno de amor, lleno de compasión, Señor, que podamos ser tolerantes con nuestros hermanos y con los que traigan discusión, que podamos tener el amor de Cristo, Señor. Te pedimos a ti, Cristo Jesús, que tu palabra llegue a los corazones y que los corazones sean transformados y que cada uno pueda dar fruto y que esos frutos sean abundantes, Dios Altísimo, como tú esperas. Ayúdanos, Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir y proclamar tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú eres bendito. Gracias porque tú eres el que recibe toda honra. Es tu nombre, Señor, es tu palabra que es enaltecida en todo lugar. Bendito seas tú, Señor, bendito sea tu Hijo amado y tu Santo Espíritu que nos enseña. Damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo.